Llegó el momento de actuar, llegó el momento de elegir. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora. Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe de primar es la ética y la conciencia. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora. Colombia aquí y ahora. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan. Hoy día de elecciones, 29 de mayo, un día donde los colombianos tendremos la oportunidad de salir a las urnas y depositar nuestra intención, una intención de cambio para que nuestro país pues, pueda de alguna forma tomar las mejores decisiones y que tengamos unos 4 años en adelante con todo que buscamos todos los colombianos, la generación de oportunidades, la búsqueda de disminución de las brechas de desigualdad y de pobreza en nuestro país y de cierta forma, pues bueno, ese país que nos soñamos y que buscamos construir. Un gusto saludarlos, soy Néstor Ballesteros, soy parte del equipo de Uniminuto Radio y le damos la bienvenida a esta serie de contenidos especiales hoy, el día de la elección, hoy 29 de mayo. Para hablar precisamente de este tema, de la reactivación económica y esa generación de oportunidades, tengo el gusto de presentarles y saludar a nuestro rector de sede, el doctor Jefferson Enrique Arias Gómez. Él es nuestro rector de Uniminuto Bogotá presencial y tiene una experiencia muy interesante precisamente en esta facultad, en la Facultad de Ciencias Empresariales en Uniminuto, y también tuvo a cargo la gerencia del Parque Científico de Innovación Social, una plataforma de proyectos que tiene Uniminuto para mantener ese contacto con la sociedad y poder indagar sobre esas problemáticas sociales y eventualmente buscar alternativas para que ese desarrollo se lleve a cabo. Señor rector, bienvenido hoy, el día de la elección, a esta transmisión que tenemos desde Uniminuto Radio y que agradecemos su generosidad y su tiempo para conectarse con nosotros. Néstor, un cordial saludo y un abrazo muy especial a los oyentes que están pues hoy en una etapa muy interesante de cumplir con su cita con la democracia, y eso hace un domingo muy especial, un domingo de familia, un domingo de reflexión también, pero un domingo para mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir estos minutos con ustedes. Pues muchas gracias de verdad por ser parte hoy domingo, día de la elección, de esta transmisión que hemos elaborado desde Uniminuto Radio y que contamos con la colaboración de la Red Colombiana de Periodismo Universitario, la Red de Radio Universitaria de Colombia, el canal Zoom Televisión, Televisión Universitaria, también el apoyo de la Fundación Foro Nacional por Colombia en su capítulo Región Central y precisamente también el periódico Datéate al Minuto, periódico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Pues para dar inicio a esta conversación, rector Jefferson, en buena parte nuestro país enfrenta uno de sus momentos quizá decisivos y quizá más complejos en términos de generación de empleo, de búsqueda de oportunidades. Estamos saliendo de la pandemia, una pandemia que dejó casi 600,000 microempresas fuera de esas oportunidades laborales y con un índice de desempleo que puede estar superando los 2 dígitos. Y de paso también una reactivación económica que poco a poco va con esos índices de crecimiento en el país, pero que infortunadamente aún no es suficiente. Ese reto que empieza a asumir el próximo gobernante de los colombianos, pues estará orientado en buena parte a eso, a esa reactivación económica y esa búsqueda de generación de empleo y oportunidades. Hablemos un poco precisamente de esa experiencia que usted tiene de
de un tema muy interesante que tuvo a cargo desde el Parque Científico de Innovación Social, que fue una de las experiencias exitosas de esta plataforma de proyectos que tiene Uniminuto y que tiene que ver con los negocios verdes, que mucho se ha hablado en este debate electoral frente a la importancia del campo, el campo como esa generación de empleo, productividad y oportunidades. Rector Jefferson. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Y creo que son varios los temas que nos pueden reunir alrededor de una bonita, interesante y tal vez discutido diálogo alrededor de lo que son los aspectos económicos o esa mirada económica que podemos tener en el hoy y hacia adelante. Tocas varios temas interesantes en función de economía, tocas varios temas interesantes en función de lo que es realidad país, y creo que ese es el tema clave también hoy en día, porque podríamos estar repitiendo círculos viciosos en función de lo que tú planteabas al inicio, esas brechas que históricamente hemos vivido y hemos sentido, y cómo hemos tratado de distintas maneras de generar eh, unos procesos, unas iniciativas, unas acciones para lograr ese cierre de las brechas. Cualquiera de los candidatos que están en este momento en su proceso electoral, con ese deseo de servirle al país, tienen el tema económico muy, muy en el centro de su alma, de su corazón y de su mente, porque el tema económico de una u otra forma transversa la vida de toda una nación, la vida de todos los habitantes de un territorio determinado. ¿Y por qué la atraviesa? Por varios elementos. Uno, porque hay unos condicionamientos de indicadores macroeconómicos que nos tocan a cada uno de nosotros y que se reflejan en algo que todos buscamos, que es esa calidad de vida, en algo que Uniminuto ha venido también investigando a través de los últimos años, y es ese estar bien, ese bienestar de los individuos y bienestar de las comunidades. Entonces, en torno a ese ejercicio que es muy misional nuestro, en torno a ese ejercicio que está muy ligado al legado del padre Rafael García Herreros, hoy siervo de Dios, en ese proceso que está también muy en la mente de los sacerdotes budistas que en este momento trabajan en el liderazgo de lo que es la obra Minuto de Dios. Hablamos del padre Diego Jaramillo Cuartas, hablamos del padre Camilo Bernal, hablamos del padre Mario Polo desde la Corporación Minuto de Dios, hablamos del padre Harold como rector general de Uniminuto. Todos tienen en la cabeza el tema de cómo brindar alternativas para la población, y cada uno como desde los distintos tópicos que conforman el actuar de la obra El Minuto de Dios, de la organización El Minuto de Dios, tratamos de hacer algo. A nosotros nos compete el tema de educación desde Uniminuto, pero en torno a la educación tú mezclas o tú empiezas a hacer circular tres grandes elementos, tres grandes componentes. Uno, que es la docencia. Entonces, cuando hablamos de docencia, son esos procesos de formación a través de los cuales nosotros buscamos llevar a jóvenes, hombres, mujeres, que puedan desarrollar a través de una actividad productiva ligada a su profesión, como licenciados, como ingenieros, como tecnólogos, como empresariales, como comunicadores, como personas de las ciencias humanas y sociales, que puedan desarrollarse ellos como profesionales, como seres humanos, pero al mismo tiempo, de acuerdo a nuestro modelo de formación, ellos aportándole a una sociedad, ellos aportándole a una región, ellos aportándole a un país. Y tú lo mencionabas ahora con la pregunta, y es el ejercicio de cuál es la vocación Colombia, ¿sí? ¿Cuál es esa vocación que tenemos en el país? Y históricamente hemos sido un país de vocación agro. Históricamente hemos sido un país de vocación rural. E históricamente hemos reflexionado alrededor de cuál es la situación de las personas que están en el campo, de las personas que desarrollan un actuar cotidiano para que podamos tener unos insumos, unas materias primas o unos productos que lleguen a generar unos procesos de calidad de vida para la sociedad. Hay distintas alternativas y hay distintas formas de ver el ejercicio, y creo que cada uno de los candidatos que están hoy
en ese tarjetón que tú estás mirando, que tú estás viendo, por el cual tú estás señalando de X, Y o Z candidato, son conscientes de lo que significa lo rural y son conscientes sobre todo de los retos que hay en ese ejercicio de la ruralidad. ¿Por qué hablamos de retos? Uno, tú planteabas el tema de negocios verdes comunitarios o de negocios verdes. ¿Cómo hemos visto históricamente al campesino? ¿Y cómo lo queremos seguir viendo? Como aquel emprendedor, como aquel empresario del campo, una persona que a partir de su día a día, a partir de sus experiencias cotidianas, va a desarrollar una serie de procesos que a veces ni siquiera están ligados a algo de ciencia dura, como la que podemos estar hablando aquí en una universidad. Por tanto, el tema de la innovación social es muy importante, porque empieza a recoger la innovación social, todos esos saberes, todas esas creencias, todos esos aspectos culturales, todas aquellas costumbres, y les da un realce especial. Hace algunos años, estoy hablando tal vez del 2005, 2006, hacíamos acá en la zona rural de Bogotá un ejercicio de economía solidaria. En esa época, parte de lo que nos planteaban los campesinos, los habitantes de nuestro campo bogotano, nos decían, vea, en esas tierras que están acá, donde estamos cultivando lechuga, donde estamos cultivando papa, donde estamos sembrando maíz, etcétera, quieren construir viviendas, quieren construir edificios. ¿Qué nos dan a cambio? Un apartamento, un sitio cerrado. Y este campesino, me acuerdo que nos señalaba así toda la extensión de lo que era su finca, que no era muy grande, pero tenía el orgullo de decir, este es mi terreno. Decía, yo no me hallo viviendo entre cuatro paredes sin poder disfrutar la libertad que me da el campo. Entonces, ese es un reto muy especial que tenemos hoy en día de cómo hacer que esos habitantes de la ruralidad, cómo hacer que nosotros, que de pronto estamos lejos de la ruralidad, pero que venimos de esos ambientes rurales, pues volvamos a rebobinar el ejercicio de cómo se le da una vida especial a lo que sucede allí. ¿Cómo acortamos esa cadena entre productores y consumidores? ¿Cómo hacemos más eficiente y cómo hacemos una mayor agregación de valor en el ejercicio? Entonces, pues los negocios verdes es una forma. Tenemos acá otros elementos que hemos desarrollado desde la Facultad de Ingeniería, nuestro programa de Ingeniería Agroecológica, como son los mercados campesinos. Entonces, es como darle vida, es como darle desarrollo a esa productividad, que es una productividad hermosa, es una productividad ensoñadora, es una productividad muy romántica cuando lo vemos desde este lado. Pero a veces no sentimos la angustia del campesino, a veces no sentimos esa necesidad del campesino de estar vendiendo a buen precio sus productos porque tiene una cuota financiera en un banco que le financió parte del producto. Y que está mirando hacia el cielo, está mirando hacia la montaña, está diciendo, viene una helada, o viene un aguacero, o viene tal elemento climático que va a afectar mi proceso productivo. Entonces, a lo que voy es que son varios los elementos que están alrededor de lo que sucede en nuestra ruralidad. Son varios los elementos que hay alrededor de lo que es la vida cotidiana de un campesino, que ahí requiere un ejercicio demasiado especial por parte de todos. No solamente un ejercicio de política pública, que estaríamos esperando que el gobernante que salga elegido en esta jornada lo tenga muy, muy presente, pero también estamos pensando que muchos de nosotros, instituciones privadas, instituciones públicas, universidades, sociedad en general, podamos estar haciendo algún aporte en función de cómo revitalizar el ejercicio de la productividad agraria, porque eso es algo que le sirve al país, es algo que dinamiza la productividad y a la final genera unas calidades de vida. Por un lado, de pronto a los que estamos viviendo en ciudad, en el ejercicio de ser consumidores de productos agrícolas, consumidores
hoy en día también con unos ejercicios de un cuidado en la dieta, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esos productores agrícolas que día a día, desde mañana hasta bien, tarde, noche, están cuidando los cultivos, están pensando en sus cultivos y están desarrollando productividad país. En ese orden de ideas y también siguiendo la lógica de no solo estos negocios verdes, sino también esa experiencia que ustedes desde el Parque Científico de Innovación Social y usted ya puntualmente desde Uniminuto en su rectoría de Bogotá presencial, tienen un trabajo muy interesante que son micronegocios MD. Es algo, una apuesta, como usted lo decía hace un momento, de la Corporación Minuto de Dios, pero también de la universidad como parte también de este conglomerado de organizaciones del Minuto de Dios. Esos micronegocios que de alguna forma buscan apoyar precisamente esa serie de emprendimientos que existen en diferentes ciudades, pero que también buscan que los estudiantes aporten a la capacitación y a la búsqueda de mejores alternativas para estas personas que tienen esos pequeños negocios, llámese desde una venta ambulante, una venta de comida, golosinas, en fin, que de alguna forma pasen de esa condición de informalidad quizá a un mercado mucho más, sí, desde la formalización y la búsqueda también de acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades para estas personas. Hablemos un poco de esa estrategia que se está implementando desde nuestra universidad y cómo eso podría llegar a impactar precisamente dentro de los índices de empleo, de informalidad y que de alguna forma pues es ese aporte que se hace desde la academia y desde estas organizaciones para disminuir precisamente esas brechas de las que estábamos hablando hace un momento. Muy bien, y gracias por la pregunta, Néstor. Hay un elemento ahí interesante de análisis para todos y es con lo que terminaste en las frases. La tasa de desempleo o, viéndolo en positivo, la tasa de empleo que pudiéramos tener. Eso ligado también a una producción país, que estaría medida por un Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto es la sumatoria de la productividad en un territorio. Y esa sumatoria determina condiciones de posibilidad para todos los habitantes. Pues ahí volvemos a una brecha, como tú decías, y es que tanto ese PIB alcanza para todos y que tanto ese PIB genera unos estadios de bienestar para cada uno de nosotros. Y ahí se va abriendo también entonces esa brecha compleja de manejar. Por tanto, un país como Colombia tiene unos índices altos en temas de lo que es los mercados o los negocios informales. El tema de la informalidad pega muchísimo, pero a la final también son alternativas a través de las cuales las familias y los individuos logran de una manera u otra solventar sus necesidades. Retomamos a Maslow, retomamos a Herzberg, retomamos al grupo de Magnif, pensando en necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades de los seres humanos? Y muchos coinciden, o casi todos coinciden en el tema de la vida personal y lo que nos pasa a nosotros en función de esas necesidades de supervivencia o básicas o fisiológicas también, como a veces se les colocan, y de una u otra manera tenemos que resolver. Vivienda, alimentación, vestuario. Y entonces el marco de la informalidad genera dos grandes reflexiones. Una, y lo decía Marta Sen y su grupo de trabajo, el acceso a satisfactores a una necesidad, por ejemplo, en temas de salud. ¿Qué tantas posibilidades tiene la población de acceso a salud? ¿Y qué tantas posibilidades tiene la población de acceso a un buen sistema de salud? A veces miramos Colombia y decimos, wow, qué sistema tan complicado que tenemos, qué sistema tan difícil. Pero cuando tú empiezas a comparar con otros países, es posible que podamos concluir que Colombia tiene un sistema de salud bueno, que de una u otra forma cumple ciertos indicadores de satisfacción de necesidades para muchos de nosotros.
Y tal vez la otra necesidad que queda ahí sobre la mesa es el tema de la educación. Y qué tanto acceso tienen las personas al sistema educativo, al ecosistema educativo. Y qué tantas posibilidades tienen de permanecer dentro de ese ecosistema productivo, entonces, perdón, educativo. Entonces, tú viéndolo desde el punto de vista de las necesidades, tú estás diciendo, ¿cómo hacen las personas para poder llegar a satisfacer de una u otra forma, en algún grado, esas necesidades? Entonces aparecen los famosos negocios o los famosos desarrollos de supervivencia, es decir, las personas que buscan sobrevivir y generan una actividad, se llamaría económica, porque movilizan recursos, están comprando ciertos insumos, están comprando ciertos productos y lo que están haciendo es haciéndolo circular hacia otras personas que lo requieren y eso genera un tránsito de dinero, de recursos y ahí entonces vienen varias preguntas claves. Una, ¿qué tanta formación tienen estas personas en términos de pensamiento empresarial? Y lo hablamos ayer en una reunión que tuvimos con la Universidad del Rosario y con otras entidades en función de un proyecto también que desarrollamos. Que se llama Alianza EFI, ¿no? Que es la Alianza EFI, que es la alianza que trabaja todos los temas de análisis de informalidad y en la cual Uniminuto tiene un ejercicio muy, muy especial también. Maneja dos proyectos como responsabilidad de Uniminuto. Es el proyecto 1, que lo tiene el doctor Andrés Felipe Ortiz, que es un proyecto que tiene que ver con empleabilidad. Es decir, ellos están analizando todo el tema de la informalidad y el empleo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo transita todos estos elementos que tienen que ver con empleo? Roles, competencias, habilidades frente al tema de la informalidad. Y el otro proyecto, que es el número 7, que lo tenemos a cargo acá en la sede, se llama Laboratorio Social. Y el Laboratorio Social lo que busca es el ejercicio de fortalecer iniciativas asociativas que hay en el país en función de actividades que requieren unos procesos de acompañamiento, también de pensamiento estratégico, de visibilización de futuros. Y hemos trabajado ahí con 2 asociaciones de recicladores, uno en Antioquia, uno en Medellín, otro aquí en Bogotá, acá en la zona de la localidad de Engativá. Pero también desarrollamos un trabajo muy, muy bonito, muy especial con ASON, que es una asociación de mujeres en el Cauca. Y ahí está Clemencia Carabalí, como una mujer líder, una mujer afro, que ama trabajar por la paz, pero también que ama trabajar por el desarrollo de la mujer en la región. Entonces, son elementos que te ponen a pensar sobre, ¿podemos hacer algo más en función de fortalecer esos micronegocios? Podemos hacer mucho más en función de fortalecer esa actividad empresarial de las personas que han generado esos micronegocios. Entonces, hace algunos años y en medio de la pandemia, el Minuto de Dios se juntó con Vicepresidencia de la República y empezó a generar un proceso de pensar en cómo fortalecer micronegocios. En este momento, Industrial Minuto de Dios, recordemos que la organización del Minuto de Dios tiene una serie de empresas, tiene una serie de entidades, todas desde el punto de vista de ámbito de lo social, es decir, sin ánimo de lucro, que trabajan y desarrollan distintas actividades, distintos procesos e iniciativas. Entonces, Industrial Minuto de Dios nació en el año 92, también nació con Uniminuto, se están cumpliendo 30 años, porque tal vez Uniminuto e Industrial fueron las últimas que el padre Rafael García Herreros fundó y dejó funcionando. Y ellos nacieron en función de la posibilidad de generar trabajo digno para las mujeres en condiciones difíciles. Y hablábamos, por ejemplo, de lo que pasó después del terremoto de Armenia. ¿Cómo volver a reconstruir económicamente ese ejercicio de lo que pasó en Armenia? Y una alternativa fue Industrial MD. En ese momento se llamaba Confección El Minuto de Dios. Entonces, con toda esta historia, lo que quiero significar es que el Minuto de Dios ha estado muy ligado al ejercicio que tú nos planteas, Néstor, que es
¿Qué hacemos para desarrollar y fortalecer esos micronegocios? Teniendo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos acá? Unos desarrollos en una facultad que se llama Empresariales, donde hay unos programas que tienen que ver con empresas. Pero las empresas requieren algo más allá de su mismo ejercicio de gestión o de gerencia. Hay unos temas de talento humano, entonces hay una facultad con temas de psicología y trabajo social que aplica también en empresa. Hay unos temas en los cuales tú te mueves como pez en el agua, Néstor, y es todo el tema de comunicación. O sea, las empresas necesitan hacer un ejercicio de comunicación interna y externa. Entonces, tenemos muchos elementos que podrían estar sumando en función de cómo fortalecer las capacidades de los emprendedores de los micronegocios, pero al mismo tiempo cómo hacer un fortalecimiento de las capacidades internas y externas de esos micronegocios. Cuando tú hablas de capacidades internas de los micronegocios, estás pensando en temas de su contabilidad, temas de su organización productiva, temas de su ejercicio de planeación estratégica, etc. Eso es lo interno, o sea, mi fortalecimiento interno. Pero hay un ejercicio también de relacionamiento externo, y ese es tal vez uno de los elementos más complejos de manejar y más retadores. Y tiene que ver en cómo desarrollas un mercado que tú puedas suplir, pero también un mercado que te pueda permitir un ejercicio de crecimiento. Entonces, creo que ahí hay unos elementos importantes. Tenemos unas cifras súper interesantes y un modelo muy especial que se ha organizado entre Industrial MD, que ya les narraba un poquito la historia de ellos, y Uniminuto, donde las dos se han juntado y han desarrollado todo un modelo para poder hacer acompañamiento, mentoría, tutorías. ¿Con quiénes? Con estudiantes que son formados para poder desarrollar esa acción, pero también con personas que desde su experiencia empresarial o desde su experiencia de vida quieren sumar, como unos mentores, como unas personas que acompañan a esos micronegocios. Entonces, esa es un poco también la ruta. Hay una ruta en tema de lo rural, que es importante y es importante que toda la veamos. Hay otra ruta en tema de micronegocios, pero una y otra generan un reto, no digo al siguiente gobierno, a los siguientes gobiernos, porque hay un ejercicio también ahí de historia hacia adelante, de prospectiva país, de mirarnos un 2030, un 2050, dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. Y lo que construyamos hoy en día, en temas de formación, en temas de capacidades, es lo que vamos a tener disponible en 10, 15, 20 años. Revisemos un poco cifras, por ejemplo, de lo que es la edad de las personas que están en este momento en lo rural. Mucho joven sale de lo rural, viene a ciudad y el campo se está quedando abandonado. ¿Qué va a pasar en 10 años, en 15 años, si no tenemos jóvenes como Néstor, como ustedes, que puedan estar jalonando unos procesos de producción orgánica, limpia, agroecológica, pero también con una mirada empresarial, con una mirada de negocio, con una mirada de crecimiento, con una mirada de negocio internacional? Entonces va conjugándose una serie de elementos ahí que lo desarrolla una universidad, sí, lo puede desarrollar una universidad, pero requiere muchísimo de política pública, porque la política pública es la base para que se puedan tener unos elementos de tracción a todos estos ejercicios. Usted lo acaba de decir y el tema, quiero asociar dos términos o dos conceptos que usted acaba de mencionar. El primero, trabajo digno. Y por otro lado, política pública, que lo acaba de mencionar. Esas políticas públicas que hacen falta precisamente para que el trabajo no solo dignifique al hombre, sino que le dé esas capacidades y esas posibilidades que usted habla y que también se indagan un poco en la literatura de Amartya Sen y que tienen que ver también precisamente con ese crecimiento económico y volver productivas estas organizaciones, estas empresas y estas personas que trabajarán en esos negocios y en esas microempresas y que, bueno, buscarán precisamente este gran tema que estamos abordando el día de hoy, que tiene que ver con eso, con la reactivación económica. ¿Cuál es ese reto de país frente a esa suma de esos dos conceptos, políticas públicas y trabajo digno para el próximo gobernante de los colombianos, doctor Jefferson? Yo creo que entre más se fortalezca el tejido empresarial del país, y cuando digo el tejido empresarial es la cadena que se pueda generar en función de la tipología de empresas. Recordemos que la norma cambió el ver las empresas clasificadas por el número de empleados
y pasó a verla por el número de ventas, por el volumen de las ventas. Tu productividad también, ¿no? Productividad, tiene que ver con productividad. Entonces, esa productividad es la que permite también generar trabajo digno. Y yo lo veo como desde dos perspectivas. Uno, no todos nacimos para ser emprendedores. Y eso es algo que nos debe quedar claro. Porque a veces tratamos de colocar la inyección del emprendimiento, y no necesariamente. Eso tiene una serie de capacidades también. Y No que todo hay el mundo veces está no es abocado al tan ejercicio. fácil en Colombia, ¿no? Hay veces Y no que es no es tan, tan no fácil, es no, tan fácil, sí. en cualquier país del mundo. O sea, hay personas, Sí, sí, sí. además por decisión de persona. ¿No? Yo no nací para ser empresario y punto. Ahora, uno no nacimos para ser empresarios individuales, pero sí nacimos para ser empresarios solidarios. Okay. Entonces, ese es otro ejercicio también bien interesante. Sí. Que puede ser que yo no quiera arriesgarme como emprendedor porque siento que mis capacidades me retan mucho más al ejercicio, pero de manera solidaria, a través de una asociación, una corporación, una cooperativa, un fondo de empleados, pueda estar haciendo un ejercicio interesante en función de asociatividad, y ahí soy yo empresario, sí. Conocí hace algunos años, cuando estaba estudiando mi doctorado, una persona de Medellín, que él decía, yo soy dueño de una empresa muy grande en el país. Entonces todo el mundo lo miraba así, wow, ¿en serio? Venga, ¿y qué empresa es? Y era una cooperativa grande, por supuesto, pero era un socio más de la cooperativa. Pero el significado de lo que acabo de decir es que en el modelo solidario tú eres dueño de la organización. Tú eres el empresario de la organización también porque eres un asociado de la misma, y puede ser interesante verlo desde ahí. Entonces, un punto es, no todos nacimos para ser emprendedores, y los emprendedores, por el otro lado, necesitan buenos empleados. Entonces, hay que formar las dos líneas, y en la formación de esas dos líneas está el ejercicio de lo que tú planteas del trabajo digno. O sea, cómo generar unos buenos emprendimientos que dignifiquen el trabajo, pero también cómo las personas que están ligadas en función de ser los trabajadores de muchas empresas en distintos niveles, puedan también encontrar unas condiciones dignas y justas en esas empresas. Hablando ayer en esta reunión que les comento, se planteaba que cuánto tiempo podría pasar una microempresa para pasar a pequeña empresa, cuánto una pequeña empresa ser mediana empresa, y cuánto una mediana empresa a ser gran empresa. Entonces, creo que esa sería una ruta muy lógica de desarrollo y de fortalecimiento organizacional. Habría que hacer esa medición de cuántas pasan de un nivel a otro. Pero también debemos ser conscientes que muchos emprendedores generan como un status quo de su organización y dicen, aquí donde estoy bien. Estoy vendiendo bien, estoy generando buenos ingresos, tengo un reconocimiento aquí yo Z, y prefiero quedarme ahí como en ese nivel en el cual estoy. Como cierta zona de confort que es mejor quizá no No, arriesgar yo tanto. no lo llamaría de confort, sino como un ejercicio donde mi esfuerzo da el resultado que esperaba. Es Como un como Pareto una eficiente, expectativa. quizá. Correcto. Otros Okay. emprendedores sí dicen, oiga, estoy aquí, pero quisiera llegar acá. ¡Pum! Entonces son los estudios de caso que por ahí vamos teniendo de empresas que han crecido, que se han desarrollado, que se han fortalecido, que han generado otro tipo de empresas. Entonces esa es otra mirada también demasiado interesante, y ahí donde se liga la política pública. La política pública debería estar apoyando todos los procesos. Debería estar forzando también esos procesos, porque no es solamente tener la política pública como unas tablas colocadas ahí, sino deben ser como unos drivers, como unos motores que ayudan a agilizar los procesos de productividad, de generación de ingresos para las personas, de un trabajo digno para todos, de una sumatoria al PIB de un país, donde a través de esa sumatoria del PIB podamos tener unas condiciones de vida equitativas, equilibradas para todos, y que todos podamos hacer un disfrute de nuestro día a día en las condiciones donde estemos. ¿Qué estímulos o qué incentivos podrían tener estos empresarios, quizá en cargas impositivas, quizá, no sé, en esas leyes de primeros empleos, que podría establecerse precisamente como esa lógica de política pública en virtud de mejorar condiciones de vida de personas que accederán a sus puestos de trabajo? Se encontró hace algunos días un estudiante de un doctorado que quería hacer un estudio sobre cuántas empresas aprovechan
los alivios tributarios que brinda la política pública. Y los acabaste de mencionar alguno de ellos. Primer empleo para jóvenes, empleo para mujeres, inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, hay varios elementos que empiezan a mezclarse en este proceso de alivios tributarios, y que el problema es que muy pocas entidades o muy pocos empresarios son conscientes. Yo no voy a decir que desconocen del tema, porque creo que un empresario debe conocer lo que hay sobre política pública y lo que hay sobre la mesa, porque son oportunidades. O sea, toda la vida estamos diciendo al empresario, usted tiene que hacer su DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Oiga, pero si te paraste en oportunidades, ¿por qué no viste la oportunidad que la política pública te da? Entonces, en ese orden de ideas, creo que el empresario lo puede conocer, pero no necesariamente el empresario es consciente de la oportunidad que hay ahí en función de alivios tributarios. Y es interesantísimo poder establecer caminos, herramientas para que más empresarios inviertan en ese proceso de brindar alternativas, porque por un lado está el tema de cómo genero empleo, de cómo invierto en innovación, de cómo desarrollo ciencia, de cómo agilizo la triple hélice, todos esos elementos, que los puedo ver por separado, los puedo ver en conjunto, pero a la final eso tiene una salida, un resultado en algo. Y tú lo decías, ese resultado es trabajo digno, ese resultado es oportunidades para las personas, para los jóvenes. Ya cuando tú hablas de tasas de desempleo, y las tasas de desempleo juvenil alertan demasiado. 21%, casi 22% cerrando el 2021. Es un tema que te pone a pensar muchísimo. De cada 100 jóvenes, 20 están sin empleo, teniendo todas las capacidades, tienen un potencial extraordinario para el tema. ¿Qué nos está faltando ahí? Y de acuerdo. Desde el punto de vista de género, las mujeres, el ingreso de las mujeres a los sistemas productivos, qué tanta oportunidad también van a tener, y qué tanta oportunidad en función de equilibrio también en remuneración, en cargas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay unos temas también de análisis que tocan muchísimo la política pública. Política pública que puede estar, pero política pública también que hay que desarrollar y fortalecer. Usted también menciona mucho la ciencia, la tecnología y la innovación, quizá como ese concepto también que surge desde estas instituciones de educación superior y de formación también, que tiene que ver precisamente con esa, lo acaba de decir, esa triple hélice que quizá no es una inversión a corto plazo, sino que será precisamente algo que quizá lo que usted dice, que 10, 15, 20 años pueda empezar a verse también ese resultado también, pero también que es una política que puede hasta ser parte de la misma más cultura, quizá dentro de la misma lógica de la productividad del país, que si se aprovecha eso, pues se pueden obtener beneficios y oportunidades mucho más pensadas desde lo que puede traer esta cuarta revolución industrial también, ¿no? Esas nuevas lógicas de esos nuevos trabajos que todavía no conocemos y que quizá en algún momento Colombia será quizá un prestador de servicios y un productor de esos productos, y perdóname la redundancia, que llevarán a Colombia quizá a otro escenario dentro de la competitividad mundial. Sí, sí, y todo está basado un poco en qué tanta capacidad tenemos de invertir en un Producto Interno Bruto, o de ese Producto Interno Bruto, en temas de ciencia, tecnología e innovación, en cómo desarrollamos esas capas de pensar en un futuro. ¿Sí? Por eso también cuando hablábamos del sector rural, ¿cómo hacemos para hacer un sector rural más atractivo para los jóvenes? No decimos un sector rural 100% tecnificado, sino un sector rural que guarde un equilibrio interesante entre lo que es esa cultura, esas prácticas ancestrales, etcétera, con unos elementos que la ciencia y la tecnología les puede brindar en función de agilizar ciertos procesos y algunos mejoramientos que también se puedan dar. Entonces,
Claro, la noticia puede ser, esperamos tener un 1% del PIB invertido en ciencia, tecnología e innovación. Extraordinario, porque siempre hemos tenido unas inversiones mucho más bajitas a ese 1%, no sé, 0.30, 0.28. Por eso es que estamos tan lejos en temas de desarrollo, por eso estamos tan lejos en temas de productividad. Pero aún así tenemos un país muy bonito, pero aún así tenemos un país muy productivo, pero aún así tenemos un país que moviliza actividad económica. ¿Qué tal si diéramos el salto hacia el otro lado? Que ahorita estamos orientados en la producción de commodities, de materias primas, ¿no? Claro, Y pero también está en función de que alguien la necesita, entonces qué bueno. Estamos surtiendo con calidad lo que alguien ujú. necesita, pero tenemos que dar también el salto de cómo empezamos a hacer una producción propia, cómo empezamos a generar una industria propia nacional que también esté satisfaciendo ciertos ejercicios. Mira, ayer en estos días, en esta semana, hablábamos precisamente con Industrial MD. Y aquí se desarrolló hace algunos años, hasta antes de pandemia, la pandemia nos frenó un poquito el proceso, algo que llamábamos los eolos, no sé si ustedes lo han escuchado, que En son el aquellos los carros que estábamos automóviles buscando de energía sostenible. limpia, sostenible, y la pregunta era, bueno, ¿seguimos trabajando en el tema? Sí, hay que seguir trabajando en el tema. Hay que seguir trabajando porque esas son alternativas hacia futuro de algo que la sociedad va a necesitar, no en función del transporte, sino en función de un transporte que sea amigable con el medio ambiente. Ujú. Bueno, tú podrías desarrollar un vehículo a punta de gasolina, pero no venga. Y cómo el aire puede generar tales y tales cosas, y cómo ciertos procesos voltaicos pueden generar tales y tales elementos. Entonces, hay un ejercicio, pero mira que esos ejercicios solamente se desarrollan con inversión en ciencia, tecnología e investigación para poder generar unos desarrollos que estén acordes a tecnologías de punta, pero sobre todo muy en función de la necesidad de la sociedad. Porque también corremos ese peligro. Vamos a invertir muchísimo en ciencia, tecnología e innovación, pero alejados de la realidad de la población. Entonces creo que ahí Es hay que pertinencia, ¿no? pertinencia, muchísima pertinencia, y ese es un reto interesante que se tiene en los próximos años. Y usted lo habla, esa pertinencia también desde la misma formulación de esos programas académicos que, como lo decíamos anteriormente, se nos vino la cuarta revolución industrial y estamos preparando quizá jóvenes que en un futuro pues serán las personas que tendrán esa posibilidad de transformar este país y de crear esas empresas o de trabajar en esos puestos de trabajo que quizá todavía no existen. Hablemos un poco de eso, de esa Colombia que se va a enfrentar a unos desafíos que trae más allá del 2030 quizá. Pues hay unos desafíos muy fuertes en temas de lo que es participación. Hay un ejercicio interesante para resolver y es una participación no pensando en ciudades, sino una participación pensando en país. ¿Qué pasa con las comunidades que están más alejadas de unas ciudades, de unas urbes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tanta capacidad tienen de participar? Y cuando digo capacidad es esa posibilidad de un acceso a momentos de participación. Y reducción de brechas también, ¿no? Por supuesto, es que cuando tú participas, obligas como a la reducción de brechas, porque visibilizan muchos elementos. ¿Cuál es el tema? Cuando tú no puedes visibilizar. Yo crecí hace muchísimos años escuchando radio Ujú. y me fascina la radio, me encanta. Ya Creo que somos dos. sí, mañana y noche estoy escuchando radio. Y en ese tiempo escuchaba dos programas que me fascinaban. Uno se llamaba La voz de los que no tienen voz. Me acuerdo que era los sábados como a las 8 de la mañana. Sábados 8 de la mañana, chino chiquito estaba levantándome temprano a escuchar radio. La voz de los que no tienen voz. Y hablando con ustedes en este momento, mirando lo que está pasando hoy con las elecciones, mirando el futuro que viene para el país, ¿qué pasa con la voz de aquellos que no tienen voz? Es decir, ¿cómo hacemos más participativa a la gente? Y a veces la gente tiene deseos de participar, pero lo duda,
no solamente en función del instrumento de participación, sino en un ejercicio de estima, de autoestima y de reconocer que sí tienen saberes. Muchos callamos o muchos no participamos porque nos da cierta inquietud, cierta aprensión, cierto recelo, cierto miedo dialogar con Néstor Ballester, que sabe todo, que toca todos los temas, Que es intimidante. que es intimidante. Entonces, no se participa por eso. Ujú. Y yo qué le respondo, y yo qué le digo, y no, ese señor sabe mucho, lee muchísimo, anda con un poco de personas que cada una le aporta un ejercicio especial. Venga, reconozca que usted también tiene unos elementos muy importantes. Ujú. En sus años de vida usted ha recolectado una serie de información, de data, de experiencia, que le va a servir muchísimo a otras personas. Pero hay que hacer que reconozcan ese ejercicio y cuando reconocen vamos a encontrar unos procesos de mayor participación. Y uno lo encuentra cuando hace trabajos con comunidades. Tú eras las comunidades al principio calladas, silenciosas. A veces te colocan brecha aquí al frente y te colocan como unas barreras. Y cuando tú vas profundizando el ejercicio, el elemento confianza es clave. Entonces, cuando Claro. ellos sienten confianza en el proceso, ¡guau! Se crean unos diálogos maravillosos y uno queda súper aterrado, uno queda, uy, qué sapiencia, qué sabiduría hay acá. Y creo que eso es un elemento muy, muy especial que debemos trabajar hacia adelante en la Colombia del futuro. Cómo hacer mayor participación, cómo brindar más alternativas para que la gente pueda llegar ahí. Para eso se necesitará formación, para eso se necesitará canales, para eso se necesitará la radio como la que tú ayudas a desarrollar, para abrir esos espacios para que la gente se pueda comunicar. Comentabas que fui decano de empresariales. Yo me acuerdo que de alguna revista que teníamos en empresariales sacamos al final un capitulito que decía nuevos escritores, nuevos talentos de escritores. ¿Por qué? Porque tendemos a ponerle ciencia a todo. Entonces, ¿quién puede publicar una revista de eso? No, Néstor, que es el que escribe súper bien, el que sabe citar, el Tebas en tal cosa. Pero ¿qué pasa aquella persona que es su primer escrito de 2 hojitas? Porque el reto es cómo vuelve en negro el primer renglón de la hoja que está en blanco. Ya ahí para adelante fluye la idea. Entonces, creo que el elemento de oportunidad es clave. Tú dijiste uno que me parece demasiado importante y muy interesante y es ser pertinentes. O sea, ser pertinentes con todo. Ser pertinente con la capacidad productiva, ser pertinente con las oportunidades de empleo, ser pertinente con la forma de cómo educamos, ser pertinente con los servicios que desde el Estado le ofrecemos a una sociedad. En el territorio también, ¿no? En territorios, por supuesto. Y los territorios alejados son los más complejos. Son los que más difícilmente le llegan a este tipo de desarrollos. Pero si uno lo ve aquí a nivel de Ciudad Bogotá, por ejemplo, uno va encontrando unas zonas difíciles donde la gente está sufriendo mucho, estando en Bogotá. Y si eso pasa aquí en Bogotá, miren, les voy a contar algo. Facultad de Empresariales, Ciencias Humanas y Sociales e Ingeniería, en el 2019 hicieron un ejercicio maravilloso en un pueblo que se llama San Eduardo, Boyacá, al oriente de Boyacá. En ese pueblo, por la ola invernal, pasó algo en una montaña. Un evento geológico, ¿no? Dime. Un evento geológico. Un evento geológico, 60, 65 familias perdieron sus cultivos, perdieron sus viviendas, etc. Y nos encontramos alguna vez con la alcaldesa del pueblo y la primera sensación que vimos fue, yo veía una persona muy triste, una señora triste, ¿quién es ella? Y me dijo la alcaldesa de San Eduardo. Nos acercamos, ¿qué hubo? ¿Cómo está usted? Empezamos a hablar y empezó a contarnos la historia. Siente uno varios elementos. Uno, realmente como, y esperamos que sean todos, ¿no? Como ese sentido de pertenencia de una persona que ha sido nombrado a través del voto de muchos, ¿sí? Democráticamente hablando, sentido de pertenencia por lo que pasa con sus conciudadanos. Pero hoy estamos en elecciones. Esperamos que haya un sentido de pertenencia, un sentido de conciencia social y cívica de la persona que salga elegida
en función del cariño y el amor a esos ciudadanos, porque con cariño, amor y confianza es que podemos construir futuro. Interesante eso que acaba de decir, porque muchos parten un poco de esa lógica del principal agente, ¿no? Del Ajá. principal, pues que tiene una gran responsabilidad otorgada por los votantes, pues eso que usted acaba de decir, repitámoslo, confianza, Hay un tema de confianza, hay un tema como de amor, ¿sí? de responsabilidad frente a ellos. Hay un ejercicio también de saber que yo desarrollo una acción es por ellos, no De por mí. acuerdo. Entonces es una entrega de servicio al otro, Servicio público. un servicio público. Sí, sí, sí. Yo veía a esta señora en esa angustia de esos tres elementos, pero al mismo tiempo veía a una señora que decía, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y por el otro lado, entonces, también veo esto, una situación donde están enredados varios elementos que no solamente vuelven complicado el tema, sino que lo vuelven caótico. Tema económico, tema social, temas familiares, temas legales de territorio, de propiedad y uso de los terrenos, tema de la institucionalidad misma. Uy, hay una serie de elementos, de variables que fueron súper interesantes de ver. Y entonces, claro, cuando llega un minuto a la zona, después de haber hablado con esta alcaldesa, pues lo primero que hay que hacer es reconstruir tejido social, Ujú. volver a hacer un ejercicio a través del cual las personas puedan confiar, Recuperar la confianza. confiar en todos, correcto. Y fue maravilloso ese 2019, fue maravilloso. Tuvimos la oportunidad, tal vez el año pasado, si no me falla la memoria, sí, en el 2021, de ir hasta allá. Ah, en la época del banquete del millón acá. Nosotros no podíamos hacer allá un banquete del millón, pero nos fuimos y hicimos un banquete de la solidaridad. Y los campesinos de San Eduardo hicieron un banquete de la solidaridad, hicieron un mute boyacense. Le colocan de todo, delicioso, delicioso, formidable. Y llegamos nosotros preciso cuando estaban sirviendo el mute. Y yo les preguntaba, oye, perdón, ¿no hay otra vía para llegar acá? Entonces un campesino me dijo muy, muy serio, me dice, ¿y por dónde se vinieron? Yo le dije, no, aquí por este lado. Que no. Iba, no, pues se vinieron por la mejor ruta. Siglo XXI. El camino real. Municipio, sí, municipio productor de todo lo que había en ese mute. Sí. Maíz, habas, papa, todo. Y el campesino no tiene cómo sacar sus productos. Ujú. Le sale más costoso sacar el producto que dejar perder el producto ahí. Entonces es un reto complejo de manejar, que Gigantesco. requiere el trabajo de todos, pero requiere la conciencia de lo que tú decías ahora, de ese servidor público que a través de política, que a través de recursos, que a través de transparencia, de ética, puedas hacer alcanzar lo poco, que es lo normal, o lo mucho que un país pueda tener. Y creo que hay un ejercicio donde mis queridos estudiantes de Uniminuto tienen un valor agregado, y es esa formación integral, donde no solamente son los mejores técnicamente hablando, el mejor ingeniero, comunicador, administrador, psicólogo, trabajador social, no, ahí ese es el mejor, pero eres el mejor reconociendo que eres un ser humano y que tienes unas potencialidades. Pero si tú sumas lo técnico con el ser humano, te genera una responsabilidad social, te genera un ejercicio hacia la sociedad, una mirada hacia qué puedo hacer más por esa sociedad. Ujú. Y todos esos tres elementos con ética, con transparencia, con una moral, sabiendo que hay familia alrededor del ejercicio. Y creo que eso vuelve muy potente a un egresado de Uniminuto, a un profesional de Uniminuto. Así es, pues se nos está acabando el tiempo y realmente es un diálogo muy interesante frente a esos enormes retos que tiene nuestro país. Pero yo sí quiero que usted, sobre todo en cabeza de esta organización, de esta Rectoría de Bogotá Presencial, pues pueda hacer esa invitación a ese voto informado, transparente, consciente, realmente informado y que todavía quedan unas pocas horas para salir a los puestos de votación y a ejercer ese derecho y ese deber que tenemos como colombianos.
Uno, no dejar a última hora el tema. Eso es un primer elemento y casi una premisa. O sea, invitarlos a que rápidamente vayamos y votemos. Eso es uno. Lo segundo es ser muy conscientes de lo que ese hecho significa. Tú hablaste de un voto informado. Es decir, yo debo conocer muy bien qué hay detrás de una propuesta, qué hay detrás dentro de términos de viabilidad de algo que está sobre la mesa. Y después también hay un proceso interesante y es ser los veedores de lo que va a pasar hacia adelante. Cómo esos elementos que están colocados en un plan de gobierno se pueden ir cumpliendo. Con toda la franja de movilidad que pueda tener el ejercicio, es decir, la planeación no es una camisa de fuerza, es una ruta, ¿sí? Pero esa ruta tiene un ancho y un angosto que debemos saber manejar. Y unos Porque pueden derroteros pasar muchas también, ¿no? cosas. Dime. Y unos derroteros también, Unos unos derroteros, claro, el pequeñas camino es eso. metas Pero tú volantes. pongámonos a pensar todos, en las elecciones para alcaldes, yo me acuerdo que voté muy temprano y después tomé un vuelo a Barranca Bermeja con profesores de la Facultad de Comunicación, porque íbamos a hacer un trabajo en torno a agua y vida, en torno a formación para la gente. En el sur de Bolívar, ¿no? En el sur de Bolívar. Y nos decían, oigan, no vayan, ¿cómo van a ir si estamos en elecciones? Tal cosa. No, el ejercicio, uno, es de confianza. Dos, es de demostrarle a un territorio que somos muchos los que, por un lado, vivimos en paz y queremos paz para todos, y por otro lado, queremos contribuir a lo que tú planteabas, ese desarrollo humano, ese desarrollo social, ese desarrollo productivo y ese desarrollo territorial. Y somos muchos. Lo que pasa es que a veces no nos vemos, no nos encontramos. Pero después tú empiezas a ver personas que, uy, ¿qué están haciendo? Esto, lo otro, venga, juntémonos para tal cosa. Entonces nos fuimos para allá. Y conocimos y hablamos con el alcalde saliente, porque ya el lunes sabía quién eran los alcaldes nuevos, y conocimos y saludamos a los alcaldes nuevos. Pero ¿quién se iba a imaginar que estos bendecidos alcaldes y alcaldesas de nuestro país fueran unos meses después a afrontar algo tan fuerte como fue el COVID? ¿Sí? Entonces ahí es donde esos derroteros, esos planes que tú planteas, Se desdibujan. se desdibujan completamente. Y hay unos elementos de prioridades que es la vida de una ciudadanía. Y unos elementos prioritarios que es la salud de una ciudadanía. Pero cuando tú hablas de salud, es esa salud de lo que representa en cada uno de nuestros órganos, pero también hay una salud aquí social y una salud aquí económica y una salud aquí productiva que también debemos cuidar. Y ese es el gran reto. Y García Herreros lo planteó, el padre Rafael lo planteó cuando decía, Uniminuto va a formar los líderes del futuro. Uniminuto va a formar los gobernantes que son capaces de darle un rumbo nuevo al país. Y son ustedes, mis queridos estudiantes, son ustedes, mis queridos profesores y profesoras, los que están en ese proceso de construir futuros, un futuro mejor, un futuro esperanzador, un futuro con alegría, un futuro con transparencia, un futuro con honestidad, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, porque a veces lo colocamos allá como en esas palabras románticas, hermosas, pero por este lado hay otras retadoras, disciplina, esfuerzo, regulación también, normas, tiene que haber normas, y hablábamos de política pública, pero todos esos constituyen un bloque muy interesante de trabajo en función de construir un país mejor. Y ustedes, mis queridos estudiantes, son las personas que van a desarrollar ese país mejor. Entonces, esperamos y confiamos mucho en ustedes. Son esos mensajes que surgen el día de hoy, el día de la elección. A salir a votar temprano
y a construir ese país. Realmente es ese mensaje que usted también nos deja y que nos parece inspirador un día como hoy, el día que los colombianos se acercan a las urnas para tomar esa decisión trascendental de quién será la persona que va a dirigir el futuro y los destinos de este país por los próximos 4 años. Pues este programa de contenido en el que analizamos esa búsqueda de oportunidades y esa reactivación económica, lo hicimos con nuestro rector de sede, el doctor Jefferson Arias Gómez, en esta apuesta que hemos llamado Colombia Aquí y Ahora, no vote el voto, junto con la Fundación Foro Nacional por Colombia, la Red de Radio Universitaria de Colombia, la Red Colombiana de Periodismo Universitario, el canal Zoom Televisión y también el apoyo de nuestro hermano, nuestro medio de comunicación hermano, el periódico Dateate al Minuto. Rector Jefferson Arias Gómez, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta apuesta de comunicación, pedagogía electoral que llamamos Colombia Aquí y Ahora, no vote el voto. Néstor, a ti muchísimas gracias, a todos los estudiantes, profesores, profesoras de Uniminuto, colaboradores de nuestra institución, a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por hacer más por Colombia, gracias por hacer una mejor Colombia y creo que entre todos tenemos unos elementos bien importantes para poder avanzar en unos rumbos, como decía el padre García Herreros, de paz, de equidad, de cierre de brechas y de justicia para todos. Un saludo para todos, seguimos con más en esta transmisión que hemos llamado Colombia Aquí y Ahora, no vote el voto. Siga conectado con Canal Zoom, con las plataformas digitales de Uniminuto y Uniminuto Radio.